A nuestros invitados, un placer tenerlos aquí con nosotros. Diputado del Frente Amplio, presidente además de la Cámara de Representantes, Alfredo Frati, ¿cómo le va? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Ya está, hace poco estuvo, ¿no? Placer estar nuevamente acá. Ahí está, sí, hace poquito que Sí, hace un tiempo. Y ahora Juan Martín Rodríguez, diputado por el Partido Nacional, también ya ha estado por la casa. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, Victoria, un placer con los panelistas y para la audiencia. Un fuerte abrazo para todos. Rendición de cuentas aprobada en diputados. ¿Cuán fácil, cuán complejo, cuán difícil? ¿Cuánto hubo de acuerdo realmente entre coalición y Frente Amplio? ¿Cuánto hubo de acuerdo dentro de lo que es la propia coalición? ¿Qué tanto pesó? Decíamos hoy al principio que se atraviesa en todos los quehaceres en este momento el tema de la referéndum y la recolección de firmas, ¿no? ¿Qué tanto puede haber pesado ese tema, ese logro del Frente en este debate de rendición de cuentas? ¿Qué opinan? Frati. Para mí lo del referéndum, nada, son cosas distintas. Me parece que lo peor que podemos hacer es entreverar las cosas. Una cuestión es el referéndum y otro es este trabajo que teníamos por delante de rendición de cuentas, que tiene que ver con lo que está pasando ahora. El referéndum es una cuestión que se va a resolver el año que viene. Y el país, la gente no puede esperar, por lo tanto, para nosotros el centro es la rendición de cuentas. Yo sé que después la opinión pública por ahí va por donde se genera la noticia, ¿no? Como esto que estaban hablando ahora de la candidatura del Frente. ¿Le gusta, ya que usted es del Frente Amplio, le gusta un Fernando Pereira para presidir el Frente Amplio? Mire, yo creo que es una figura pesada. Así, cuando uno mira el panorama nacional, tenés empresarios que son pesados, políticos que son pesados y gremialistas que son pesados. Bueno, en el caso de Fernando Pereira es un gremialista pesado. Y en cuanto a eso, me parece que además tiene a favor que yo no escucho dentro del Frente Amplio, por lo menos, y en el ciudadano, cuando voy a Melo, que te encontrás, un hombre que genera anticuerpos. Y bueno, yo creo que para ese cargo eso es bastante, para cualquiera, pero para ese cargo creo que eso es bastante indicado. ¿Un hombre que genera anticuerpos? ¿Qué quiere decir? Y bueno, viste que cuando vos te inyectan algo, generás anticuerpos, ¿no? Sí. Y otros no generan. Anticuerpo es rechazo. El ser humano, cuando te dan una vacuna, ya que viene el tema, generás anticuerpo ante esa enfermedad. ¿Genera rechazo? Porque eso... No, usted quiso decir lo contrario, supongo. No es que dije lo contrario. No genera anticuerpo. Si lo inoculáramos en una vacuna, no tiene rechazo. No, pero no fui la única que lo entendió al revés, ¿no? Sí, está. Ahí está, pero ahora quedó muy claro. También para usted, Rodríguez, es tan diferente, se abordó de manera realmente tan independiente esta rendición de cuentas con todas las otras cosas que han estado pasando, porque no dejó de ser un gol inesperado para la coalición que se llegara a la firma, prácticamente, ¿cierto, no? Sí, a ver, no, yo coincido con el presidente de la Cámara. Son dos cosas distintas, el referéndum, la recolección de firmas y un eventual referéndum, luego que se supere la etapa de verificación por parte de la Corte Electoral, es una cosa. Otra cosa muy distinta es la rendición de cuentas. Ahora, que la ley de urgente consideración, que el presupuesto y que esta rendición de cuentas como leyes estén relacionadas, claro que sí. Porque en definitiva, cuando el gobierno encabezado por Luis Lacalle Pou comienza su gestión el pasado 1 de marzo del 2020, empieza a llevar a la práctica compromisos electorales y cambios que se había comprometido con la sociedad. Exacto. Comenzaron con la ley de urgente consideración, continúan con el presupuesto y esta rendición de cuentas que se da en un marco inesperado, como también fueron las leyes el año pasado, pero todos esperábamos tal vez hace un año que a esta altura la pandemia estuviese en otra etapa y lamentablemente nos sigue encontrando. Esperemos que el año que viene, cuando estemos discutiendo la rendición de cuentas del año 2021, podamos estar en un estado más normal, una situación más normal que nos facilite las discusiones presupuestales y podamos centralizarnos en los grandes temas que, no obstante, más allá de las circunstancias, pudimos hacerlo y por eso fue que en esta rendición también se puso el ojo, se puso el foco en la cuestión social. Y antes de continuar, quisiera, porque corresponde, reconocer el trabajo que el presidente de la Cámara... Estas discusiones, la rendición de cuentas, el presupuesto, son una especie de prueba de fuego para los presidentes de la Cámara. Y naturalmente... ¿Y aprobó? Y aprobó con felicitaciones, porque realmente más allá de chisporroteos que se dan... Pero usted tenía miedo, Frati, porque se autodeclara pasional.
bueno, Dijo que era su gran desafío hay que ese. poner el freno de mano y hay que Lo hizo asumir bien. los lugares que la sociedad te dio. Y en cuanto a eso, esto no es un intercambio, pero la verdad que Juan aportó mucho en esto, porque vos precisás a alguien del oficialismo que te vaya marcando cómo votás en bloque. Si discutiéramos un artículo cada uno, estábamos un mes y medio de corrido, ¿no? Y tuvimos 5 días a full, entonces precisás que alguien te vaya marcando. Y él vive con esta cantidad de papeles, así cuando se sienta tiene un alto así. Es el hombre de los papeles, sí. Sí, de los papeles, ¿viste? Y del reglamento. Sí. Se necesitan, claro, son muy necesarios. y no, cuando fuimos a empezar la rendición, me dijo, mirá que esta vez voy a ser tu principal aliado. Digo, no me digas. Y realmente lo fue para darle cierta agilidad. Para ordenar. Ahí va. Para ordenar y terminar, ¿no? Y eso le reconocen también en el trabajo de las comisiones. O sea, hablar con Juan que tiene todos los papeles ordenados. Y eso ayuda bastante. Bien, ¿qué cosas, esto traten de ser lo más específico posible, si se puede, qué cosas realmente se acordaron dentro solamente de la coalición y qué cosas acordaron oficialismo y oposición? Hubo, no sé si, Sí, sí. hubo varios temas. En cuestiones numéricas, la oposición votó una tercera parte prácticamente, 40%, un poquito más de la tercera parte, de lo que fue el articulado. El resto solamente salió con los votos de la coalición, con algún artículo que pudo haber habido algún legislador de la coalición que no acompañó. Pero en términos generales esos son los números. Más allá de eso, hubo temas, y quiero destacar uno específicamente, en el cual el presidente de la Cámara fue actor protagónico, que fue el tema de los médicos rurales. Y la radicación de médicos rurales en el interior del país. Y esa propuesta que el diputado Frati presentó y que intercambió con autoridades del Ministerio de Salud Pública, y a su vez eso generó en toda la coalición un intercambio de mejoramiento del artículo de la norma propuesta, es un ejemplo donde los partidos, gobierno y oposición, pueden llegar a acuerdos a los efectos de buscar buenas alternativas. Después, por supuesto, hay artículos que son el eje central de la gestión presupuestal, en cuanto a la visión que tiene la coalición de gobierno de lo que tiene que ser el rol del Estado, que en algunos casos el Frente acompañó y en otros casos no acompañó. Pero entendemos que hay aspectos centrales donde tanto gobierno como oposición logró que ambas coincidieran en el resultado final. ¿Coincide, Frati? Sí, yo creo que eso fue una buena cosa porque además fue por unanimidad. Los 95 que estaban en sala votaron a favor. Entonces yo creo que lo había mencionado acá la vez anterior que estuve, y si no lo había dicho en otros lugares, que tenemos que animarnos a saltar por encima de nuestras barreras partidarias e ideológicas para acordar algunas cosas. Podrán ser pocas, muchas, pero nosotros tenemos que dar un mensaje que en algún lugar no podemos encontrar. Y que eso vaya ayudando a lo que pretendíamos aquella vez con Goñi también, de bajar ese nivel que vemos en las redes, ¿no? De odio, de separación, de grieta, me parece. Y bueno, yo creo que nosotros tenemos más obligaciones que los demás, porque la gente nos pone en un lugar que, bueno, que hay una cantidad de gente que te lleva ahí, porque ninguno de los que estamos sentados ahí se le ocurrió llegar por su cuenta, y en eso tenemos que dar un mensaje, por lo menos lo que te toca a los que te apoyaron a ti. Después, las discusiones son normales, hay un nuevo gobierno con respecto a los gobiernos que teníamos, y que tiene una impronta que también es verdad, esta rendición con el presupuesto, con la luz, tiene que ver, y hay una intención, el gobierno habla mucho de ahorro y nosotros decimos que son recortes. Y bueno, esta discusión no nos podemos poner de acuerdo porque nosotros creemos que se está recortando. Bueno, yo creo que ahorro es cuando tú con la misma plata haces lo mismo, y eso no está ocurriendo, porque si alguien me puede decir que colonización, con 30 millones de dólares que tenía, o con 2 que le van a dejar ahora, hace lo mismo. No. Pero, a ver, eso es una orientación del gobierno. El presidente dijo cuando asumió, y no por la pandemia, lo dijo antes, no hay que comprar más campo. Bueno, es una definición política y que tiene todo el derecho a hacerlo. Solo que hay que asumirlo, me parece. Y bueno, y como eso, otra cantidad de cosas. Y después están estas otras en las cuales no hay problema de coincidir, y de hecho también hay más de 100, ¿no? Decía, en las cuales el Frente votó. Es más, porque tampoco podemos quedarnos solo en aquellas cosas que discrepamos abiertamente. Yo creo que coincidimos en algo que me parece que es bien importante en el país, que es la inversión en primera infancia. Bueno, pero está ¿se especificó a dónde van a ir esos 50 No, millones? yo creo que ahí es el problema, que nosotros entendemos que no lo vemos claro. De cualquier manera,
Si te dicen que van a invertir en primera infancia y reconocemos que ese es un problema, porque ahora está demostrado científicamente que lo que te pasa en los primeros años de vida marca tu desarrollo posterior, no podemos votarlo. Nos hubiese gustado que estuviese definido, pero ahí creo que hubo algunos problemas, bueno, no sé, algunos problemas internos que no permitieron llegar con una definición, es decir, tanto porcentaje va a este lado, tanto... ¿Cuánto de transferencia? ¿Cuánto de...? Bueno, eso ya... ¿Para ustedes alcanzó con cómo estaba planteado o también les hubiera gustado que estuviera más definido? En realidad, cuando el artículo viene del mensaje original del Poder Ejecutivo, era una norma que establecía el monto. Hablamos de 50 millones de dólares. Claro, ¿no? Más de 2.000 millones de que pesos, sepan, sí. o sea, 2.117 millones de pesos, 50 millones por año. Y en el devenir de la discusión parlamentaria, primero en comisión y en el plenario, lo que se decidió fue que ese monto para el año 2022 y 2023 se le diera una identificación. En el primer año, es decir, en el año 2022, hay un 60% que va al MIDES y un restante 40%, porcentaje más, porcentaje menos, se distribuye entre ACE, Ministerio de Salud Pública, ANEP, Ministerio de Vivienda e INAU, los 5 organismos. Esa ecuación al año siguiente, en el año 2023, se invierte. ¿Por qué? Porque en materia de primera infancia, y en eso coincidimos, gobierno y oposición, la atención a la primera infancia y evitar lo que también hemos coincidido que es la infantilización de la pobreza, con esas acciones, algunas coyunturales, y ahí lo que se ha conocido como el bono crianza, la prestación económica. Pero después hay otras acciones que son más estructurales, que se deben planificar más a largo plazo. Y ahí es donde estos otros organismos, como decíamos, tienen un rol mucho más protagónico. Que naturalmente esto ha sido en parte cuestiones vinculadas a la pandemia, lamentablemente, pero también hay cuestiones que vienen de antes. Y en eso es donde el gobierno quiere tener acción mucho más directa. En materia de primera infancia, en materia de salud, uno de los elementos que se incluyó en el plenario fue el tema de los recursos para la creación del Instituto de Investigación en materia de vacunas, que la Universidad de la República lo había solicitado y la coalición de gobierno, luego de intercambiar, entendimos que esos 7 millones de pesos que habían solicitado para el año próximo, se entendió. Pero no solamente fue el único programa, el tema de la atención en políticas de cáncer mamario, o sea, donde es la causa de fallecimiento de las mujeres más importante de nuestro país. Y en este caso se estableció los recursos necesarios para que, en caso de aquellas mujeres que tengan nódulos o mamografías sospechosas, puedan acceder a un tratamiento mucho más específico que eviten consecuencias mucho más graves a futuro. Y esas acciones no son porque sí, porque el dinero, lamentablemente, no solamente que no crece en un árbol, sino que tampoco abunda. Y la reorganización y ser eficientes en el manejo no es un tema de ahorro de corto. Eso iba a preguntar, si me permiten. Después volvemos a cosas específicas. Me encantaría saber qué pasa con, por ejemplo, si estuvo contemplado el aumento de usuarios de ACE, ¿no? Si está contemplado lo que va a tener que invertirse en educación para recuperar el rezago que ha generado la pandemia. A eso vamos en instantes. Pero esto puntual... Dos criterios que no encuentran en este punto en el medio. Para la oposición, este es un gobierno que recorta, ¿no? En tanto que el gobierno entiende que ahorra. ¿Hay otra forma de analizar esto? ¿Es una cuestión de palabras? ¿Cómo lo ven ustedes los panelistas? Esta dicotomía puntual, ¿no? Que obviamente lo refleja una rendición de cuentas. Pero... Bueno, está difícil, ¿no? Creo que acá el tema es, más allá de los números en sí, es la eficiencia de esos recortes o de ese ahorro. ¿Dónde se ahorra? ¿Dónde no se ahorra? Yo creo que hay un tema que tú planteás que es muy importante y, bueno, también me gustaría trasladarlo a los invitados. Esta rendición de cuentas puede ser igual que la rendición de cuentas del año pasado o del anterior en un contexto de pandemia. Por un lado, la educación, por otro lado, la creación de fuentes de trabajo. Y allí algunas de las críticas del Frente Amplio que a mí me parece que pueden ser más interesantes que esta cuestión semántica de ahorro o recorte es qué plantea la rendición de cuentas para el Uruguay de la pospandemia. Por ejemplo, para la creación de fuentes de empleo, para la reconversión laboral,
para esos estudiantes que hoy vamos a tener que salir a buscar o a reforzar de alguna manera, acompañar de alguna manera. Usted, diputado, hablaba de, bueno, de un presupuesto, de una rendición que está atendiendo a las instancias sociales, pero para la oposición eso no es suficiente, o por lo menos se dice que no es así, que no hay una rendición que mire al país post-pandemia. Creo que ahí pondría el énfasis en esta discusión. ¿Qué opina? Bien, un caso, empezando de a unas respuestas, pero para no monopolizar la palabra. Fuentes de trabajo. Dos ejemplos que surgen del texto de la rendición de cuentas. Uno es el financiamiento del plan de fortalecimiento de fuentes laborales que fue votado semanas atrás, tanto en el Senado como en diputados, para jóvenes y personas mayores de 45 años. Y ahí, en el texto de la rendición, se incluyen los fondos para este plan, este programa. Pero a su vez otro que apunta más específicamente a acciones vinculadas a políticas sociales, que es la transformación de lo que hoy se conoce como Uruguay Trabaja por el programa Accesos. El plan Uruguay Trabaja, que en el año 2018 cumplió 10 años, es decir, ya tiene más de 10 años, pero en el año, ¿por qué digo el año 2018? En ese momento, es decir, en el gobierno pasado, se elaboraron una serie de informes donde decía que los resultados eran casi nulos. ¿A qué voy con casi nulos? Apenas menos del 9% habían logrado tener un empleo luego de superado Uruguay Trabaja por más de 3 meses. Hoy se modifica o se plantea el programa Accesos, que hay una etapa sí similar a la de Uruguay Trabaja, donde de todas formas los ingresos son superiores. Uruguay Trabaja apenas destinaba el 30-35% de los recursos al beneficiario. Acá se va a aumentar casi al 60% y el beneficiario va a recibir, en lugar de 11.000 pesos, 18.000 pesos, y se van a eliminar intermediarios. Pero además se establece una etapa 2 o una segunda etapa donde vinculado a empresas madrinas para darle continuidad y que el individuo, más allá del periodo en el cual está sujeto a la etapa 1, donde recibe el beneficio directo del Estado, pueda por sí mismo y con la colaboración y la ayuda del Estado acceder a insertarse directamente en el mercado laboral. Esas son las acciones que nosotros entendemos que desde el gobierno debemos promocionar, donde el individuo, el presidente de la República hace un tiempo hablaba que las políticas sociales eran como las rueditas de las bicicletas cuando uno empieza a andar. Tienen que estar, pero llega un momento donde el niño tiene que soltarse y empezar a andar solo. Bueno, las políticas sociales es lo mismo. Hay una etapa donde a la persona hay que ayudarla, pero también hay que ayudarla a que por sí mismo pueda salir adelante. Y esa es la lógica que... Diputado, ¿y en educación se tiene en cuenta el post-pandemia? Bueno, en educación, en materia de tanto en salud, en educación pública, en el Ministerio de Educación Pública, pero sobre todo en ANEP, que es por donde gira, se ha hecho un incremento del presupuesto y es más, en la subasta de las antenas para el servicio radioeléctrico se establece que el 3% del destino a esa subasta, estamos hablando de entre 4 y 5 millones de dólares, vayan destinados a la ANEP. O sea, por supuesto, ¿son suficientes? ¿No son suficientes? En esa discusión siempre lo numérico puede ser arbitrario. Ahora, no se puede negar que desde el gobierno, a pesar de todas las limitaciones, porque venimos de un arrastre para nada fácil, se están realizando acciones para llegar a un objetivo. ¿Ahorro o recorte? ¿Es solo una cuestión de semántica para vos, Fernando? Sí, básicamente pienso que sí. Porque ahorro o recorte, estamos hablando de plata y de inversión o de gasto, ¿no? Hay inversión, acá me parece que... Lo primero es que la rendición de cuentas hay un presupuesto quinquenal y las rendiciones de cuentas es para corregir o para arreglar o para involucrar algo más. Y acá esta rendición de cuentas tiene 3 ejes centrales que son trabajo, infancia y pobreza a través de los asentamientos. Creo que son los 3 ejes centrales de esta rendición de cuentas. Que alguien puede decir, bueno, es insuficiente, habría que dar más, habría que dar menos, pero obviamente esa plata que se va a poner en la primera infancia o que se va a poner en estímulos al trabajo o que se va a poner, como decía Frati, a través del fideicomiso, con la plata de colonización, suspender la compra de tierras para atender otros problemas sociales, obviamente la frazada es corta. La plata no sale de todos lados. Hay que recortar gasto para poder hacer inversiones. Y a mí me parece que ese es el sentido de esta. No sé si lo logra, porque ellos sabrán, porque son los que estudiaron
a fondo la rendición. Pero me parece que ese es el sentido del presupuesto quinquenal y de la rendición. Hay que cortar gasto para poder apoyar mejor, con inversión, a los sectores que más lo necesitan. La pregunta de Verónica me parece pertinente. ¿Se está previendo en esta rendición o en el presupuesto en algún lado para mejorar la educación? Y bueno, hay tanto para mejorar, hay tantos lugares para poner plata, que quizás si no es ahora, será después, pero hay prioridades. Hay algunos que no pueden esperar. Claro, pero por eso, pero mirá vos quién no puede esperar. Se va a estimular el trabajo para los que no tienen trabajo, no pueden esperar, ¿no? Sí, se va a poner 50 millones de dólares para la primera infancia, niños de 0 a 3 años, no pueden esperar, ¿no? Hay un 20 y pico % de pobreza infantil, 21, creo que está hoy, 21. Y se va a intentar regularizar los asentamientos que crecieron como hongos en los últimos 15 años, 20 años. Hay prioridades, ¿no? Asentamientos, niños pobres y gente sin trabajo. ¿Se te ocurre alguna otra prioridad más importante que esa? Pregunto. ¿Ale? Sí, si bien entiendo que en algunos casos, ya que el eje, por ser como estímulo de la pregunta, ¿no?, acerca de ahorro o recorte, yo creo que esta circunstancia, incluso además el ejemplo buenísimo, por lo menos para mí es buenísimo, que nos dan los dos legisladores, no debería oficiar como barrera para llamar a las cosas por su nombre. Y creo que detrás del ahorro o detrás del recorte se encierra, se evidencia, cosa que yo agradezco que exista, diferencias de carácter ideológico, histórico y filosófico. Y eso me parece que está muy bien que ocurra y que obre en poder de la ciudadanía, que en definitiva eligió una coalición de centro-derecha para que gobierne los destinos del país, que seguramente iba a haber determinadas gestos, conductas, aplicaciones en su gobierno que respondían, entre otras cosas, a un compromiso de gobierno presentado ante la ciudadanía para el último domingo de noviembre. Así que desde ese punto de vista yo creo que no hay que decir Gregre para decir Gregorio, hay que llamar las cosas por su nombre. Yo digo que eso está muy bien porque así es donde las democracias se disputan justamente la correlación de fuerzas distintas acerca de cómo los mismos hechos pueden ser vistos de maneras distintas. Lejos de asustar, eso debe complacer y es lo que a mí me parece. Desde esa perspectiva y a modo de pregunta entonces, a mí me gustaría, es obvio, creo que Fernando hace muy bien en recordar que la rendición de cuentas es la continuidad de una cosa que existe en muy pocos países del mundo, que se arme un presupuesto para 5 años, ¿no? En general los países del mundo van año a año armando. Nosotros tenemos un presupuesto para 5 años, resulta poco pertinente, esa es mi opinión, pero convengamos que tenemos la herramienta de la rendición de cuentas. El presupuesto del año pasado, más allá de esa, digamos, de esa mochila histórica, conceptual, ideológica y además anunciada en campaña electoral, fue atravesada por la pandemia, eso es indudable. Si bien no nos hemos sacado ese problema de encima, es obvio que la situación ahora es otra, ¿no es cierto? ¿En qué medida la pandemia deja de ser el centro de las discusiones, teniendo en cuenta que en ningún caso, no creo que gobernante alguno lo haya dicho o prometido alguna vez, nunca se habrá planteado un escenario con más ahorros, se habrá planteado algún escenario con más recortes, pero en ningún caso se planteó un escenario en donde íbamos a tener caída del salario real y aumento de la pobreza. Y esos dos acontecimientos pasaron el año pasado. Bueno, ¿cómo revertimos esto? Lo hablábamos ayer con un economista, hablemoslo ahora con 2 representantes nacionales. A ver, Frat. Bueno, quedó media larga la vuelta. Pero quedó un poco larga, sí. Quedó un poco larga. Pero, primero, esto no es ni bueno ni malo, es una interpretación de la realidad. En realidad, antes de la pandemia, el artículo 90-20, ¿no? 15% recorte en todos los ministerios. Importando si estaba bien o no, 15%, eso es claramente un recorte. Y de alguna manera se va tocando una cosita, otra, le sacás el combustible ANCAP en el puerto, bajás otra cosita, hay un claro achicamiento del Estado. Y yo admito que puede haber lugares del Estado que están gordos de más, ¿verdad? Pues nadie es perfecto, bueno, ¿sí? Acá está todo bien. Bueno, puede haber. Lo que no creo que eso pueda ser una tabla rasa, no lo creo. Claramente presento un ejemplo. El Ministerio de Ganadería en el 2005 tenía 4.000 funcionarios y terminó el periodo cuando asume este gobierno con 2.000. Y en Cerro Largo, un departamento netamente ganadero, de 3 o 4 veterinarios que tenía, hay uno y otro, es imposible, si hay una denuncia garrapata van ahí cuando está carniza. Es imposible que un tipo solo pueda controlar todo el departamento. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, se dice, no vemos claramente cuál es la reactivación por pandemia, no está dicho en ningún lado.
No está dicho, porque con lo de la infancia no es una pospandemia. Si alguien puede explicar en este país que con 30 millones que le sacás a colonización va a erradicar un asentamiento, es casi Dios o mago, porque no existe eso. Con 30 millones de dólares no sacás uno, ¿no? De todos los que tenemos, que es una vergüenza nacional, estamos todos de acuerdo. Y si hay que tomar un crédito nacional, lo dije en cámara, lo digo acá, levanto uno, lo dos manos, las que sea, y trataré de convencer a todos para que la levante, porque esto es una vergüenza nacional, los asentamientos. Ahora, no me diga que lo va a arreglar con estos 30, pero por otro lado, le estamos quitando, 1.200 personas se inscriben en colonización por año para acceder a un pedazo de tierra, ¿verdad? Le estamos cortando lo peor que le puedes cortar al ser humano, que es la esperanza. ¿La esperanza de qué? Y la esperanza de un pequeño productor que pueda agrandar, caso de la lechería me parece que es clarísimo, o caso de un trabajador rural que piensa, un día de esto capaz que soy dueño, no del día, pero de parte de la mañana trabajando en lo mío, ¿verdad? Bueno, eso, si no ahí dice campo para entregar, sí, muy bien, 12.000 hectáreas. 12.000 hectáreas, ¿sabe para cuánto pueden atender? Y 100. Y si repartís muy chiquito, capaz que podés 200, pero hay 1.200 por año que se han presentado para hacer colonización. Quiere decir que esto que está para este año y parte del año que viene y se acaba. Y le tengo que decir a todos los productores, esto chiquito, y a los trabajadores rurales, ¿sabes qué? Si no te tocó ahora, no te toca más, porque se decidió en este país no comprar más campo. Y eso es una cuestión, como decía Camino, no sé si ideología, yo creo que le estamos errando el sentido común, porque ¿sabe qué? Yo no soy especialista en asentamientos, obviamente, ¿no? Pero converso con la gente, tengo conocido en los asentamientos, si tú le preguntás en su historia de vida, 2 o 3 generaciones para atrás, es gente que vinieron con un carro de la campaña para la ciudad cuando no dio para más, o por el tamaño o porque se aburrió de pasar trabajo, porque esta es la verdad, ¿verdad? Entonces, me parece que ahí es clarísimo. Por otro lado, en educación, todos decimos que... Antes de pasar a educación, ¿tiene argumento o tiene defensa el planteo de colonización? Y sí, porque es una manera de pensar distinta. Que no comprar más campo porque es muy caro. Bueno, perdón. A ver si es así. Déjeme ver si es iba a así. contestar por... No, está, perfecto. No, a ver, ¿Es porque es muy caro o es porque...? Hay dos cuestiones que deben ser tenidas presentes al momento de hablar sobre este asunto. Sí. Desde la oposición, no recuerdo si el presidente Frati lo dijo, pero, y no le quiero atribuir palabras a él, pero sí desde la oposición se ha pretendido sostener que esto es poner pobres contra pobres, y así se ha dicho y repetido. Y eso no solamente es falso, sino que además no resiste archivo. O sea, hoy por hoy en nuestro país hay 200.000 personas, más de 200.000 personas, que viven en asentamientos. Algo que resulta... Sí, pero separemos el tema asentamiento y los 30 millones. El tema es que van de la mano los asuntos. O sea, cuando el presidente de la República en su momento asume un compromiso justamente para con la erradicación de asentamientos. En el 2014 tenía un nombre específico que era asentamiento cero, pero que bueno, eso luego fue mutando. Sí, porque cero no pero sí en cuanto al objetivo y al desafío de dignificar la vida de todos esos compatriotas, no es un tema menor. Y que en estas circunstancias ese compromiso se mantenga y se inicien acciones que son insuficientes, chocolate por la noticia. Pero ahí volvemos a lo mismo, como no es suficiente, entonces no hacemos nada. Y así tenemos, desde que el Frente Amplio inició hasta que terminó, los asentamientos se incrementaron. Desde el 2005 al 2020, los asentamientos se incrementaron. Entonces, nunca puede ser la respuesta como no es suficiente, no hacemos nada. Nosotros tenemos interés de comenzar, que es algo que no se va a desarrollar en un año ni en 2 años y seguramente, lamentablemente, termine el periodo de gobierno y no podamos erradicar la totalidad de los asentamientos, ni que hablar. Ahora, es un desafío en el cual nosotros estamos dispuestos a asumir y decir, por acá es el camino. Bien, ¿y qué se le dice a estos pequeños productores? Como decía Frati, ¿no? Más vale que salga sorteado ahora, hermano, porque si no, no salís más. ¿Qué le dice a ellos? Desde un primer momento, el presidente de la República ya en su momento sostuvo cuál era la política en esta materia.
Nosotros cuando el proyecto de rendición de cuentas se remitió, tuvimos reuniones con el directorio de colonización, con parte del consejo, o sea, con los integrantes del gobierno, de la coalición de gobierno. Y ellos nos hicieron saber lo importante que era para el instituto mantener los fondos que en el proyecto, con media sanción de rendición de cuentas, fueron plasmados. Que es menos, pero también hay una realidad, es menos de lo que figuraba en el papel. Porque no es solamente colonización. Cuando el año pasado discutimos el presupuesto, colonización y otros institutos vinculados al agro, en el papel figuraban que iban a recibir determinados recursos y después en los hechos los gobiernos anteriores no les llevaban ni por casualidad esas cantidades. Entonces, es muy lindo comparar papel con papel. Ahora, hay que comparar la realidad con el papel. Bien. No, Alfredo. pero yo quiero... Sí. Una, faltaba educación. una cosita, Iba a ir al me tema faltaba de educación. Sí. En el mismo momento que precisamos esos 30 millones aparentemente para erradicar y le sacamos a colonización y quitamos la esperanza, el gobierno anuncia que ahorró más de 600 millones de dólares en plena pandemia. Somos el país que invertimos menos. Y dice, bueno, pero lo invertimos muy bien, pues, lo que quiera. Pero, ¿y por qué no me usás de ese ahorro y me sacás cuando le estoy quitando la esperanza a los otros? Me parece que es una cosa bastante lógica, pero está bien. Es una intención del gobierno, pero es más, si creo que el gobierno cree que colonización está funcionando mal, el funcionamiento lo puede cambiar. Pero esto no es nuevo, porque en realidad colonización ya en la época del 2000 tuvo que pedir un crédito al Banco República para poder pagar los funcionarios. Y nunca en la historia de colonización se había comprado tanto campo como en los gobiernos del frente. Hay que remontarse a la época de Pacheco Areco para la cantidad de campo que se compró, ¿no? Para ser honesto intelectualmente. No inventamos nada. Hicimos lo que se hizo en otra época y nadie puede decir que yo coincido con Pacheco Areco ni cosa que se le parezca. Pero esta es la realidad. Y en educación ahorramos 600 millones y manoteamos 30 del lugar donde mal o bien está funcionando y está tratando de paliar una expectativa nunca colmada, porque siempre va a haber más demanda de la que vos podás dar, y eso me parece que está claro. Pero tenés 600 que me decís que ahorraste, y yo creo que en este momento me parece que no corresponde. Y voy a la educación, cortita. ¿Por qué hablamos de recorte? Todos hemos hablado que la educación, que está mal, que tenemos que ayudar, salimos a aplaudir a los balcones, a los científicos, ¿no? Vamos arriba, los científicos. ¿De dónde salieron los científicos? Pasaron escuela, liceo, universidad, ahora tenemos científicos con 40 y pocos años, hay que ver cuándo fue que se empezó a poner en ciencia para que tengamos tipos que figuran en los 10 mejores científicos del mundo. Y creo que acá en este país hay que agradecerle a Oribe la fundación de la Universidad de la República, y después nunca se dice con mucha fuerza, pero la segunda universidad pública que hay en este país fue impulsada por el gobierno de Mujica, y nadie puede negar el estupendo trabajo que ha hecho la UTEC, ¿verdad? Nadie. Es verdad. Nadie puede negar. Y que además se creó una universidad que no te da los cursos que vos tengas para elegir ahí. Ve la necesidad en el local y genera carreras para que tenga inserción. Tanto es que la inserción es prácticamente 100%. Muy bien. La UTEC pidió, gasta 1.000 millones, 970 millones por año, pidió un 10% para seguir, porque por ejemplo en Cerro Largo y en Artigas no había un solo curso de la UTEC y tampoco de la UDELAR, ¿no? Bueno, entonces pidió un 10% de aumento para aumentar el número de carreras y para atender esta demanda de estos departamentos que quedamos al final de la cola insatisfechos. ¿Sabe cuánto le votaron? Cero. No el 10, el 20 que estamos... No, cero. Entonces, es una contradicción que si vamos a jugar la educación, se escucha por todo lado, hay que descentralizar, cuando, bueno, después es una complicación para descentralizar. Ahora, la UTEC claramente, si hay algo descentralizador en la educación, es eso. Tanto es que además, de alguna manera, esto está obligando a que la UDELAR también vaya avanzando. Ya tiene algunos cursos en el interior, Salto, Paysandú, algo por Rocha, y aparentemente la UDELAR este año o el año que viene, no sé, iba a tratar de atender el noreste del país. Entonces, básicamente es esto. Hay unos que creen que ahorrar y que esto de tener 600 que ahorraste es bárbaro, y hay otros que consideramos que me parece que en un momento de dificultad lo teníamos que invertir o en la pospandemia o atender estas necesidades y dejar que la gente siga soñando
con un mañana mejor. Porque ¿qué es lo que pasa? No es pobre contra pobre, ¿no? Bueno, es verdad que lo manejaron en el Parlamento, eso es absoluta verdad de lo que dice Juan. Ahora, también lo que yo digo es, y capaz que yo creo que los seres humanos terminamos mirando el mundo por la ventana que tenemos al frente y tiene mucho que ver de dónde venimos, ¿no? Ahora, este recurso que tiene colonización no es como el huevo y la gallina, ¿eh? Este es un recurso que no estaba y lo creó cuando Mujica era ministro y Tabaré presidente, que a las transacciones inmobiliarias agropecuarias, es decir, por enésima vez en este país volvemos a transferir recursos de nuestra campaña para las ciudades, aunque sean merecidas, no me interesa. Dejen de expoliar más nuestra campaña para darle a los ciudadanos que están en la ciudad, porque además si no, estamos generando los nuevos asentamientos. ¿Qué va a hacer el tipo con 20, 30 cuadras en campaña si no amplías el tamaño? Se tiene que ir obligado. La sociedad, nosotros lo corremos y no hemos comprendido la deuda social que tiene este país con nuestra campaña. No lo hemos entendido y no lo entendimos ahora. Pero eso no es solo con la fuerza política del gobierno. Esta batalla también le he dado en la interna de mi partido porque no se entiende mucho esto, por qué esa adversión de tratar de esa cuestión insistente en tratar de darle a la campaña lo que le corresponde. Y lo que quiero decir, por otro lado, este gobierno, ¿verdad?, termina tomando recursos de una ley que no votó, porque esa ley del 2006 la votó solo los votos al frente. Entonces, no solo le sacan la colonización, sino que toman dinero de una ley que no apoyaron. La tendrían que crear ahora. Pero como ya está, terminás sacando plata de cosas. Pero lo peor que estamos haciendo en esto para mí, y yo te digo, de todas las cosas que discutieron, por eso digo, cada uno mira por el cristal que tiene, para mí, lo más grosero es la colonización. Por esa transferencia, ¿hasta cuándo los recursos? ¿Por qué tenemos que tener esa transferencia? La electrificación rural terminó y tuvo un avance increíble en los gobiernos del Frente Amplio, pero descomunal. Y ahora nos quedan unos 7.000. No sé cuántos años va a pasar para contemplar estos 7.000. Porque si estás en la ciudad, es normal que yo llamo a UTE y a la semana viene y me bajan la luz. Y si estás en campaña, te dicen, poné la luz si querés, porque si vos querés poner luz tenés que pagar. Ahora, si estoy en la ciudad, pago 3.000 pesos. Y si estoy en campaña, tengo que pagarme $20.000 el kilómetro de luz. ¿Y en dónde estamos? Otra vez contemplando y tratando diferente lo que no debería de ser. Rodríguez, sobre el aspecto concreto de lo que dice Flati, ¿no? ¿Por qué en vez de sacarle la plata a colonización, no se saca de los 600 millones del ahorro? Es que eso, cuando se habla del ahorro de los 600 millones, ¿se habla de una caja donde tangiblemente hay 600 millones o es otra cosa? Creo que me viene al pelo la pregunta, Victoria, porque creo que seguramente Alfredo omitió una parte, sin ninguna intención. Cuando se hablan de estos 600 millones, fueron 600 millones que se ahorró en grasa del Estado, pero que permitió ser invertidos en la atención de la pandemia. El año pasado Uruguay destinó más de 900 millones de dólares, una ANCAP, lo que nos contó ANCAP hace unos años, lo mismo en atención a la pandemia. Y este año va a ser otro tanto. Y cuando a principios de este año, desde la CEPAL, se dijo que Uruguay, como otros países, habían gastado menos, también se dijo que eso fue posible porque en Uruguay existían sistemas de protección social, sistemas de salud, en materia de seguridad social, en materia de salud, que permiten llegar al ciudadano, al beneficiario, de otra forma. A ver, en Perú no existe el seguro por desempleo. En Uruguay es una construcción que existe hace más de media década. Entonces, eso en Uruguay, poco de sistema y menos de integrado tenía en materia de CTI. Y se logró en su momento también realizar acciones que permitió enfrentar y no llegar nunca al colapso del CTI, como muchos agoreros sostuvieron y anunciaron, afortunadamente de forma desacertada. Pero eso lo que vino a demostrar es que no es que hubo ahorro, en todo caso se priorizó y se gastó mejor. En eso no se estaba gastando bien. La pandemia fue determinante. El compromiso del presidente de la República era ahorrar el primer año 900 millones. Sí. Lamentablemente no se pudo, fueron 600. Pero esos 600 tuvieron un destino específico, que fue la atención a la pandemia. Bien, ¿qué hay del no aumento presupuestal para, por ejemplo, la UTEC? Bueno, creo que no es justo si no se cuenta la historia completa. Yo hablé al principio de ley de urgente consideración, presupuesto y rendición. Tal vez, obviamente, pasó un año de esto
no se maneja todo. Siempre en esto lo inmediato es lo que nos gana. Cuando el año pasado la UTEC y la UDELAR vinieron a solicitar incrementos presupuestales para la atención de los profesionales para el tema de las horas docentes, dedicación directa, y el tema de la UTEC, también fue reclamado y en ese momento, desde el presupuesto de la coalición, y no recuerdo, pero seguramente el Frente Amplio lo votó, se le destinaron esos recursos. Obviamente, repito lo que dije en un comienzo, la situación del 2021, esta rendición de cuentas no era la que esperábamos hace un año. Seguramente las próximas instancias presupuestales de rendición van a permitir atender ahora, y eso que dice el diputado Frati en cuanto a la excelencia de la UTEC, yo realmente debo sacarme el sombrero y creo que todos lo hacemos por la atención y por los bien orientados. O sea que cuando se dice, entonces, ¿por qué no se dio el presupuesto? ¿Porque hay pandemia? No es que hay pandemia. Fernando lo dijo claramente, la frazada es corta. Y acá no se han aumentado impuestos. No se ha solicitado... Quiero decir, la pandemia acortando la frazada. Y bueno, ya era corta, arrancamos con un déficit fiscal de casi 6 puntos, 5 y pico %. No es fácil. Y a los 13 días una pandemia, con todo lo que eso significó. ¿Hubiésemos querido eso? No. A ver, creo que nadie puede pensar que esto hubiese sido pretendido, ni por el gobierno ni por la oposición. Ahora, esas fueron las circunstancias que nos tocó gobernar. Y en este año y medio prácticamente, en unos días vamos a estar cumpliendo un año y medio, los esfuerzos del gobierno encabezado, del gobierno de coalición encabezado por Luis Lacalle Pou, ha sido el manejo eficiente de los fondos públicos. Bien, a ver, ¿quién falta hablar del panel? Alfredo. A mí me parece bárbaro que se haga buena gestión de los recursos públicos. Si había grasa y se cortó, bienvenido. Ahora, me parece que el discurso del gobierno a nivel planetario fue de que es una rendición de cuentas social. Y se ponen los 3 casos, ¿no? Trabajo, primera infancia y asentamientos. De trabajo no entendí la cifra. En primera infancia son 50 millones de dólares y en asentamientos va a haber 20 millones que sacan a colonización. Voy a agarrar el último tema nada más, si más allá de que si colonización es justo o no es justo, que eso podemos discutirlo horas, ¿tá? El gobierno sabe que para erradicar los asentamientos se precisan 2.000 millones de dólares. ¿Ah? Si vamos a sacar 20 millones, vos hablabas de las rueditas de la bicicleta, esto es una silla de rueda pero sin rueda, no va a solucionar nada, es una silla que se queda trancada, porque 20 millones de dólares para combatir asentamientos, que no solo están en Montevideo, Frati, están también en el interior, porque hay en Salto, hay en Maldonado, hay en muchos lugares del interior, hay asentamientos que también son población, o sea que no solamente sacar del interior para Montevideo. No quiero discutir colonización, ¿ah? Me parece que lo que sí hay que discutir es... Una interrupción, yo no hablo del interior de las capitales, esto es sacar recursos del interior profundo, del campo, no de Melo, de Tacuarembó. Pero los que vinieron a Melo, Tacuarembó y todo eso son gente que se vino del campo profundo. Sí, claro. Así que, bueno, en definitiva, lo que me parece es que es un parchecito muy chiquito y hablar de rendición social, es decir, yo creo que había espalda como a poder invertir más en primera infancia en asentamientos. El asentamiento cero ya lo descartó después de 2014, la Calle Pou lo descartó y ahora habla de combatir, que es una preocupación de él. Todos sabemos que es una preocupación de él, pero con esa plata se va a quedar con una preocupación hasta el 2025, porque no soluciona nada. Entonces, creo que había fondos como para... Está bien que se gestione y se ahorre, pero usarlo mucho más focalizado para combatir los problemas serios que tenemos, que creo que ahí machetearon. Lo he dicho permanentemente. Yo creo que la rendición de cuentas muestra una vez más que el gobierno machetea en determinadas políticas sociales. Bueno, reflexión final de nuestros invitados. Creo que hablaron todos los panelistas, ¿no? Entonces, Frati. No, yo creo que me parece que está claro. La discusión que dimos en el Parlamento la estamos dando acá. Si no coincidimos allá, no vamos a coincidir acá, porque si no sería muy triste lo nuestro, ¿no? En lo que coincidimos allá, también coincidimos acá. Creo que menos mal. No, yo creo que en eso, yo quiero rescatar, hay gente, con el caso de Juan es uno, no porque esté acá, pero hay otro en los cuales yo creo que conseguimos ser honestos intelectualmente. Bueno, coincidir, ¿no? Porque lo de honesto económicamente va de suyo, la verdad. Si te pones plata en el bolsillo que no es tuyo, lo que tenés que estar es preso, ¿verdad? Pero cuando haces política también es bueno declarar la honestidad intelectual, ¿no? No decir cosas que no son, no ponerle cosas que dijo que no dijo, ¿verdad? Me parece que eso, me parece que es una cultura que tenemos que ir
ahondando en eso, hasta para preservar las instituciones. Yo puedo tener mucha crítica con el propio trabajo nuestro o con la función que cumplo, pero es lo mejor que tenemos que cuidarlo, eso, y cuidar que podamos estar allá, discutir civilizadamente, después venir ante la gente y en un canal de televisión y también discutir normalmente. Así que creo que fue una rendición de cuentas en la que está definida la orientación del gobierno, que obviamente ya se sabía de antes que no comparto, pero que marca una línea, una tendencia, y que va, bueno, no quiero poner cosas que ahora nos traigan una polémica, pero... No porque más hay que ir a tanto. Va privatizando de a poquito, va sacando cositas del Estado, hay un costo de achicamiento del Estado. Yo lo que tengo miedo es que termine como una pasa de uva, se marchita el todo. Bueno, ¿Por qué? bueno, Fuerte, vino alguien a chicar. Bueno, pero a ver, ¿quién habla acá? ¿Hablo yo o habla Margari? Porque Margari ya defendió el gobierno mejor que Juan Rodríguez. Yo quería decir... Y ahora voy a hablar y me interrumpe. Ahora que habló de... Me tengo que fumar a Juana ya. Ahora que habló Me tengo que fumar a Margarita. Ahora que habló de honestidad Parece un intelectual, diputado del me gustaría decir gobierno. dos cosas. Fer, después de la pausa, por favor, porque ahora tienen que cerrar los invitados. Bueno. ¿ah? Quede, en todo caso. Después de la pausa, porque tienen que cerrar los invitados. Terminó Creo que es Frati. Te aviso. ¿Terminó Frati? Cuando pasa esto en el Parlamento parece que no estuviéramos cumpliendo la misión y venía un programa de televisión y es peor. Bueno, pero yo digo, creo que está marcado cuál es la intención de un gobierno, del otro, de la oposición, y me parece que está bueno que la gente después tome partido, ¿no? De acuerdo qué es lo que le gusta más, cómo lo siente al gobierno. Bien. Lo que no quedó que decía... que Juan dice no hubo aumento de impuestos. Cuando le sacaron 2 puntos al IVA de la tarjeta, termina siendo... A vos te cuesta 2% más caro cuando vas a comprar. Podrá no ser impuesto, pero que te cuesta más, te cuesta más. Juan Martín Rodríguez, breve, por favor, reflexión. Sí, sobre esto último, visiones distintas ni que hablar. Eso es la democracia. Así que no nos vamos a sorprender y bienvenidas sean las diferencias. Incluso dentro de la coalición de gobierno donde habemos 5 partidos y que podemos tener matices, bienvenidas las diferencias también, porque creo que es muy difícil, es muy aburrido cuando todos pensamos igual. Es más, esos regímenes en otros lugares del mundo, en el Caribe, se llaman de otra manera. Pero acá en Uruguay, pensar diferente es la esencia de la democracia. Y aumentar impuestos es lo que hizo el Frente Amplio en el 2016. Primera rendición de cuentas del pasado gobierno, donde la situación era otra, no había pandemia, no había nada, y en el 2016 aumento de IRPF y aumento del IAS. Eso es aumento de impuestos, no lo que hizo este gobierno, que con pandemia y esta situación vulnera o intenta llegar a ayudar a los más vulnerables. ¿Por qué? Porque aunque sea insuficiente, hacer algo es mejor que no hacer nada. Diputados a los dos, muchísimas gracias, de verdad, por Gracias a habernos ustedes. acompañado. Le damos las órdenes para otra movida de esto. Bueno, genial, buenísimo. Tomo la palabra, pausa y ya venimos, Sobre la línea divisoria